Buenas tardes, mi nombre es María José Espinosa y el tema de hoy es Business Intelligence. Mi parte se las voy a explicar qué es Data Warehouse. En realidad tenemos el concepto de Business Intelligence. Podemos definir lo que es la habilidad para transformar los datos en información y esta información en conocimiento, de forma que se pueda utilizar óptimamente para la toma de decisiones de un negocio. También definimos como un punto de vista más pragmático y asociándolo directamente con las tecnologías de información, un nuevo concepto sobre Business Intelligence. Lo definimos en el siguiente cuadro sinóptico. Tenemos que el Business Intelligence es un conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten tanto reunir como depurar y transformar los datos de los sistemas transaccionales que llegan desestructurados a convertirlos en datos estructurados. ¿Para qué? Para la explotación directa, ya sea de reportes en los análisis y en las alertas, o también para el análisis y la conversión de conocimiento. Todo esto tiene como resultado o como fin el soporte necesario para la correcta toma de decisiones sobre el negocio. Tenemos que los objetivos de Business Intelligence actúa en un negocio como un factor estratégico para una empresa u organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra cosa que proporcionar información privilegiada para responder a los problemas de negocios, siempre tales como las entradas nuevas en mercados, tenemos las proporciones de ofertas de productos, controles financieros, determinación de costos, planificación de la producción y análisis de los perfiles del cliente, rentabilidad de un producto concreto. Todos estos son problemas que se pueden generar en la empresa, pero que un Business Intelligence es la solución más óptima para resolverlos. Tenemos que los productos de Business Intelligence, como específicamente los principales, tenemos que existen tanto los CMI, que son los cuadros de mandos integrales, los DSS, que son los sistemas de soporte de la decisión, y tenemos los EIS, que son los sistemas de información ejecutiva. Tenemos como los componentes de Business Intelligence principalmente a los más importantes, que son tanto los Data Warehouse, los Data Mart y los Data Mining, que esto se va a concentrar en nuestro tema de exposición. A continuación comenzamos a explicar lo que es un Data Warehouse. Tenemos que un Data Warehouse no se lo considera tanto como un producto, sino más bien como una solución, ya que se trata de un entorno de información que está separado desde el entorno operativo más típico orientado a las transacciones, a un entorno de información que está evolucionando como un recurso crítico en las organizaciones de hoy en día. Tenemos varias definiciones de un Data Warehouse en las que encontramos por tres personas que se dedicaron a la investigación sobre este tema. Entre ellas tenemos la que destacó Bill Limno, que explica que un Data Warehouse es un conjunto integrado de bases de datos con una orientación temática, el cual está diseñado para el apoyo de las tomas de decisiones y en donde cada unidad de datos es relevante en algún momento. Tenemos la versión de Ralph Kimball que se enfoca de una manera diferente. Lo define el Data Warehouse como una copia de las transacciones de datos específicas estructuradas para la consulta y el análisis, o también lo define como la unión de los datos de los data marts en una entidad. Por el contrario, tenemos el tercer concepto que lo da Susan Osterfeld, que el Data Warehouse lo considera como el que provee dos beneficios empresariales reales, tales como la integración y el acceso a la base de datos. Un Data Warehouse para ella siempre elimina una gran cantidad de datos inútiles y no deseados, como también el procesamiento desde el ambiente operacional clásico. Tenemos tres puntos de vista diferentes sobre un Data Warehouse, pero en realidad vamos a ver cuál es el concepto de un Data Warehouse. Tenemos que es un repositorio estructurado a nivel de empresa de datos orientados hacia áreas de negocio, que contiene datos históricos y que está preparado para facilitar la toma de decisiones. Como podemos observar en la imagen, está acá hablando de un repositorio estructurado a nivel de empresa. Todos los datos están orientados hacia las áreas del negocio. Cada una de estas representa una área y esta contiene los datos históricos que está preparado para facilitar la toma de decisiones. Tenemos que entre los objetivos principales de un Data Warehouse es hacer de la información accesible, también hacer a la información de la organización consistente,
controlar el acceso efectivo a los datos, generar información de manera flexible y servir de ayuda a toma de decisiones. El objetivo principal de Data Warehouse es que la gerencia de una empresa tenga la información a la mano, rápida y verídica para la toma de decisiones y la solución de problemas. ¿Por qué aplicamos un Data Warehousing? Entonces, este concepto se explica de la siguiente manera. El Data Warehouse ha evolucionado a partir de la necesidad de facilitar el acceso a una tienda estructurada de datos de la calidad, la cual se utiliza para la toma de decisiones. También tenemos como una opción que es globalmente aceptado que la información es un activo muy poderoso que puede proporcionar importantes beneficios para cualquier organización de la empresa. También podemos utilizar un Data Warehouse porque las organizaciones tienen grandes cantidades de datos, pero han encontrado que es cada vez más difícil acceder a ellas y hacer mucho de ellas. Si una empresa tiene gran cantidad de datos y esa información no se maneja de una manera correcta, utilizando un Data Warehouse nunca la va a tener a tiempo ni en el momento oportuno que uno la necesita. Y es normalmente requerida esta información, hay que modificarla, hay que transformarla, pero si utilizamos un Data Warehousing nos vamos a ahorrar todo ese problema. Tenemos que el almacenamiento de datos también ofrece un mejor enfoque, ya que el Data Warehouse implementa un proceso para tanto acceder a datos heterogéneos o fuentes, para limpiarlos, filtrarlos, transformar los datos y almacenar datos. Todo esto nos da como resultado una estructura que es fácil de acceder, comprender y utilizar. Es una razón muy importante por la cual utilizamos Data Warehousing. Con estos datos que uno obtiene ya como resultado de todo el proceso que ha realizado, podemos definir que los datos se utilizan entonces ¿para qué? Para consulta, para la elaboración y el análisis de datos. Como tal, el acceso al uso de la tecnología y los requisitos de rendimiento son completamente diferentes de los de uno orientado a transacciones de entorno operativo. Esto quiere decir que por más que uno utilice todos estos datos de una manera correcta, solo aplicando el Data Warehousing o pues aplicando su concepto vamos a permitir hacer un uso correcto de esa información. Entre las características principales de Data Warehouse tenemos que es orientado al tema, que es integrado, que es variante en el tiempo y no volátil. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. ¿Por qué un Data Warehouse es orientado al tema? Se lo explica como que está diseñado para consultar efectivamente e eficientemente información relativa a las actividades de la empresa básicas, tales como son las ventas, las compras y las... Es por eso que está orientado simplemente a la base de datos transaccional. Tenemos aquí todas las transacciones básicas que realiza la empresa y un Data Warehouse lo que hace es dar la información necesaria y concisa que uno requiere. ¿Por qué decimos que es integrado? El Data Warehouse integra datos recorridos de diferentes sistemas operacionales de la transacción o fuentes externas. Como nos indica la imagen, tenemos el repositorio de la base de datos transaccional y las bases de transacción. Podemos tener dos bases de datos. Estas bases de datos son unidas y van directamente a un almacén de datos como se encuentra aquí. Podemos tener la fuente de datos 1, la 2 o la 3, que pueden ser en formato de texto, páginas web o archivos XML. Todo esto se une, tanto las bases de datos transaccionales como las fuentes de datos que nosotros pongamos, externas o internas, y vamos a hacerla un solo repositorio. Todo este almacén de datos va a contener nuestra información de la empresa. Por eso se dice que es integrado, porque es la combinación de ambas fuentes. Tenemos como características también que es variable en el tiempo, ya que los datos de los Data Warehouse son relativos a un periodo de tiempo y deben ser incrementados periódicamente. Esto quiere decir que los datos se almacenan correspondientemente a periodo de tiempo. Nosotros tenemos varias transacciones que se realizan, tanto, por ejemplo, como nos indica aquí en la imagen, durante los meses del año, y tenemos en qué tiempo exactamente se ha realizado esa transacción. Por eso estamos diciendo que es variable en el tiempo. Podemos realizar 10 compras, pero la diferencia de esas 10 compras van a ser su tiempo determinado. Cada transacción va a ser almacenada por un tiempo para cuando la podamos acceder, solo necesitamos la fecha en que se realizó para poder tener la información requerida. Tenemos que una de las características más importantes es que es no volátil, ya que los datos almacenados no son actualizados, solo son incrementados.
En todas las transacciones que realiza la base de datos operacional, con todos los procesos que realiza la empresa, se van a cargar directamente en el almacén de datos. Esto quiere decir que en este lado se van a almacenar los datos diferentes, no se actualizan sino que se incrementan. Por ejemplo, si se realiza una compra, se carga en el almacén de datos y no se va a cargar simplemente una compra, se va a cargar cada vez que ocurra una compra, se va a cargar en el sistema de este lado. Tenemos que la arquitectura de un data warehouse viene determinada por la situación central como fuente de información para las herramientas de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una pequeña arquitectura de data warehouse donde toda la información se concentra en un almacén de datos. Este almacén de datos debe tener su respectiva seguridad y esto va a ser accesado por tanto como las fuentes internas como las fuentes externas de información. ¿Y cuál va a ser también su otro acceso? Toda la información requerente que los usuarios necesiten, que pueden ser interfaces y operadoras. ¿Qué tenemos en las fuentes internas? Las bases de datos transaccionales. En las fuentes externas, como ya hemos visto, tenemos datos ya sean de texto, datos de base de datos o XML o datos de fuentes de HTML. Todo esto se carga en el almacén de datos y permite que tanto las herramientas de consulta como las herramientas de OLAP o la minería de datos accedan directamente al almacén de datos a través de la seguridad que se ha implementado. ¿Cuáles son los componentes del Data Warehouse? Tenemos 4 componentes específicos. Tenemos las fuentes de datos, el motor de Data Warehouse, tenemos el Data Mart y la herramienta de acceso. En la fuente de datos podemos determinar que se encuentran todos los archivos, todo lo que nosotros queremos cargar, ya sean fuentes internas o externas de nuestro negocio. En el motor de Data Warehouse tenemos que se encuentran los gestores de carga, los metadatos, las agregaciones, los gestores de respaldo y los repositorios. En el Data Mart, que los explicaremos más adelante, también se encuentra la base de datos dimensional y los gestores de Data Mart. Y las herramientas de acceso pueden variar tanto ya sea una página web o sea una estación de trabajo directamente de la organización. Aquí podemos aplicar de manera más visual lo que son los componentes de un Data Warehouse. Tenemos las herramientas de acceso, como la habíamos determinado anteriormente, que puede ser una PC, una laptop, puede ser un archivo, puede ser una página web o puede ser en sí el sistema que tengamos. Eso se divide en 3 partes, tanto que son las fuentes de datos como el motor de Data Warehouse y el Data Mart. Tenemos que las fuentes de datos, como ya podemos hacerlas, son datos antiguos, son fuentes externas o fuentes internas, que son datos de oficina, datos de páginas de HTML o ya sea datos XML. Toda esta información que está aquí va a ser guardada en un motor del Data Warehouse. ¿Qué contiene el motor de Data Warehouse? Contiene el gestor de carga, tanto la base de datos de la entidad como la dimensional, un repositorio. Esto también incluye los metadatos y las agregaciones. ¿Cómo podemos acceder a ellos? A través de un Data Mart, que es el gestor de Data Mart de la base de datos o el Data Warehouse multidimensional. El acceso se hace tanto como por herramientas de acceso y tanto como el Data Mart. Como conclusión tenemos que el Data Warehouse no es más que un repositorio de información que se lo llena tanto con fuentes internas o externas de la empresa, que contiene tanto las operaciones transaccionales como la gestión histórica de la empresa. Porque ¿por dónde se lo puede accesar? Por las herramientas de acceso correspondientes, tales como una estación de trabajo, pueden ser archivos, pueden ser páginas web o puede ser en sí el programa que tenga la empresa. Como resultado, se lo puede utilizar en un Data Mart, que más que en un gestor de Data Mart, puede hacer una base de datos multidimensional que permite su acceso tanto al Data Warehouse como al Data Mart. Más adelante explicaremos a continuación qué es un Data Mart. Gracias.